Vallejo, que es consultora medioambiental y a quien tengo la suerte de mentorizar en esta edición del Woman Mentoring de Barcelona Activa. Muchas gracias, Ana, por darnos esta entrevista. Un placer tenernos con nosotros. Muchas gracias a ti. Si te parece, te hago la primera pregunta, que es para situar un poco, para conocerte y bueno, para que te conozca el resto de la gente que nos está escuchando, que es ¿cuál es tu perfil profesional y cómo lo defines? Bueno, no es una pregunta fácil. No. A ver, la verdad es que he llegado al perfil a partir del objetivo. Es decir, yo he tenido una vida profesional en la que me he dedicado toda la vida a la gestión deportiva, he estado trabajando en ese sector siempre y llegó un punto en el que vi que había que hacer las cosas de una manera diferente, tanto para preservar la salud de las personas, porque el sector del deporte y de la actividad física es un sector que trabajamos para la salud, y que esta salud estaba directamente relacionada con la salud del planeta. Entonces, ves que las cosas se pueden hacer de otra manera y entonces mi perfil profesional ha ido avanzando en el cómo se podía transformar la manera de gestionar, tanto el sector deportivo como cualquier otro tipo de organización pública, privada, incluso la vida personal de cada uno, de qué manera se puede vivir respetando los límites del planeta. Exacto. Y mejorando la vida de las personas. Entonces ese sería, como si dijéramos, el resumen. Y a partir de ahí, eso se ha formalizado de alguna manera en una consultoría en la que hacemos proyectos precisamente para cumplir estos objetivos. Claro. ¿Qué haces para ayudar a quién y qué beneficios aporta tu intervención? A ver, nosotros lo que hacemos inicialmente, aparte de una tarea de sensibilización, que esa va dirigida a todo el mundo en general, en el momento que hay una organización que quiere iniciar esta transformación, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico para ver el punto de partida y a partir de ahí decidir de qué manera, de la manera más viable, más personalizada y más, no más fácil, pero sí más sencilla, es decir, más adaptada, podemos implementar acciones y proyectos para que ese camino y esos objetivos se puedan cumplir. Con lo cual, hay que tener muy claro a dónde se quiere ir. Los objetivos, ya. Exacto. Hay que tener muy claro a dónde se quiere ir y por qué, ¿no? Entonces, precisamente por eso, siempre, hay gente que tiene muy claro que quiere hacer. Oye, mira, yo quiero hacer una huella de lo que sea, o yo quiero hacer un plan de residuos, o yo quiero hacer un plan de formación porque primero quiero hacer una sensibilización, vale. Pero si haces un diagnóstico inicial, tú tienes la foto, tienes el punto de partida, estás en tu casilla de salida. Exacto. Y a partir de ahí puedes decidir primero hacia dónde quieres ir, qué objetivos puedes cumplir, en cuánto tiempo, cuál es tu prioridad, qué alcance, qué recursos tienes. Y todo eso te hace que puedas bajar a la tierra todo ese plan, porque al final de lo que se trata es de que puedas actuar. O sea, no de tener un maravilloso proyecto, sino que al final se hagan cosas, que transformes y que el resultado sea positivo tanto ambientalmente como socialmente como económicamente. Porque además de todo tenemos que ser viables, claro. Sí, claro. Es fundamental. ¿Cómo se presenta el futuro de las leyes respecto a la sostenibilidad y cómo se están aplicando en la actualidad? ¿En qué punto dirías que estamos? A ver, como todo en esta vida, la realidad va siempre por delante de la normativa y las necesidades van siempre por delante de la normativa. Claro. Entonces, tenemos ahora una normativa que además hay, en principio, por ejemplo, todo lo relacionado con la transición energética y cambio climático, tenemos ahora la propuesta de ley que nos hará avanzar, que surge del Pacto Verde Europeo, que esa sí que será una ley que comprometa y que realmente sea obligatoria. Pero el resto de normativa, teniendo en cuenta los objetivos que tenemos esta década, que tenemos una década por delante intensa, la normativa en estos momentos se queda corta. Entonces, queda demasiado para hacer en manos y en la voluntad y en las intenciones de las organizaciones
y de las personas. Claro, claro. Entonces, pero eso no se puede acelerar. Es decir, la normativa va al ritmo que va. Claro. Entonces, es lo mismo que los objetivos del desarrollo sostenible. Están ahí, es un marco maravilloso, con unos objetivos fantásticos, pero no deja de ser algo que no es obligatorio. Claro. Ya. Entonces, lo que no es obligatorio tiene sus limitaciones cuando además lo que va llegando y a los retos a los que nos enfrentamos, o que afrontamos mejor, que las palabras son importantes, Sí. Necesitan mucho más compromiso, Claro. y mucha más acción de la que la normativa nos obliga. Ya, tienes razón. ¿Cómo ofrecer? Ahora hablamos ya del mundo del diseño. ¿Cómo ofrecer una práctica de diseño gráfico y comunicación sostenible si ahora casi todo pasa en el mundo digital? Pues mira, me encanta la pregunta porque cuando hablamos de esto, hablamos de cosas que parecen que no existen, que son intangibles, ¿no? Porque al final hablamos tú y yo, no nos movemos de casa, nos parece que no pasa nada, que no consumimos, pero la operativa que hay detrás nuestro para que nosotros dos podamos ahora estar hablando y nos estén escuchando, necesita de muchísimos recursos físicos y energéticos. Claro. Entonces el mundo digital tiene que tener en cuenta y tiene que ser capaz de cuantificar todo lo que necesita a la hora de poderlo poner en práctica. Una página web, un post, unas stories en Instagram, cualquier plan de comunicación que quiera ser sostenible deberá medirse. Claro. Con lo cual tiene que saber qué es lo que tiene que medir. Exacto. Y eso es lo que en estos momentos nos resulta muy difícil porque nos resulta intangible. Sí. Entonces tenemos que pensar, vamos a ver, ¿yo qué necesito para elaborar una página web? Vale. Pero además, esa página web tiene que ir en un soporte, tiene que estar alojada en un sitio, tiene que tener... Bueno, todo esto hay que ir cuantificándolo para poder saber cuál es nuestro nivel de emisiones, de consumo, de gestión de residuos, de consumo energético. Todo esto lo tenemos que cuantificar. Y a partir de ahí, decidir qué cosas están a nuestro alcance para poder minimizar. Que de hecho hay herramientas. O sea, de hecho hay estudios, por ejemplo, Greenpeace tiene unos estudios muy interesantes a la hora de saber qué aplicaciones, por ejemplo, trabajan con energías renovables. Entonces yo, si quiero hacer un plan de comunicación más sostenible, puedo elegir entre una serie de canales y de aplicaciones que me van a decir, ostras, pues si utilizo esta, elijo una línea más sostenible que si elijo esta. Exacto. Claro, para eso necesito tener el objetivo de ser más sostenible y además el conocimiento o la capacidad de búsqueda o el saber dónde tengo que buscar para encontrar esas cosas. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es tan fácil encontrar esa información, pero está, porque... Hay mucha gente que ya está trabajando en esta línea, que evalúa las webs, hay servidores y hay alojamientos sostenibles que funcionan con energías renovables, todo lo relacionado con el peso, con la velocidad, con el tipo de soporte, con el tipo de ordenadores. Bueno, todo esto tiene su transformación en más sostenible. Claro. ¿Existe una huella digital? Si es así, ¿cómo se mide y cómo podemos mejorarla? A ver, la huella digital, la huella digital tiene diferentes medidas. Es decir, tenemos la huella de carbono digital. Y luego también está todo lo que es la parte de consumo de agua relacionado para poder tener en uso todo lo que necesitamos para tener una vida digital. Es decir, cuando hablamos de huella digital, hablamos de algo tan simple y tan complejo como qué teléfono decido comprar, qué voy a hacer con él, cuántas aplicaciones me descargo y si me voy a comprar el siguiente modelo a la que salga o mientras vaya tirando el teléfono lo voy utilizando, ¿no? Y pasa lo mismo con los ordenadores, ¿no? Entonces, la huella digital al final es cuantificar
todos los recursos que necesitamos y todos los impactos que generamos en todo el proceso de nuestra vida digital. Es decir, hay que analizar absolutamente todos y cada uno de los procesos que realizamos en nuestros diferentes apartados de vida digital, cuantificarlos. Desde el punto de vista de la huella de carbono digital, podemos calcular la huella hídrica y la huella ecológica, podemos calcular todas estas huellas y esas huellas, esos resultados nos darán las opciones de mejora. Vale. Que en algunos casos tendremos opciones de mejora y en otros todavía no se habrán inventado, con lo cual tenemos un margen de maniobra, ¿no? Claro. A ver, está claro que hay un límite, o sea, hay un límite que es en el que nos tenemos que posicionar todos, que son los límites del planeta. Sí, es decir, ¿de qué manera tenemos que vivir online y offline de acuerdo con el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, sí que el estudio de las huellas lo que nos da son los puntos de referencia para poder ir actuando. Claro. Y a medida que vayamos mejorando, iremos ajustándonos a esa vida más racional y más necesaria. Claro. Increíble, ¿eh? Porque como dices tú, parece todo que no existe. Sí, no existe, pero realmente a la que te pones a cuantificar es decir, lo que necesitas, es decir, es como si desmontaras un reloj, ¿no? Sí. Que a ti te da la hora, pero tú, ¿quién no ha desmontado algo de pequeño? Que nos han echado una bronca, ¿no? Y al final te empiezas a desmontar, sacas todas las piezas y dices, ay, si es que para que el reloj de la hora necesito todas estas piezas, pero es que estas piezas vienen ¿de dónde? Sí. Bueno, pues ese mismo análisis, ese despiece, hay que hacerlo con todo el sistema digital, que además está en un crecimiento exponencial. Sí. Entonces, ¿cómo ese crecimiento exponencial hacemos que conviva con una racionalización de recursos? Pues es un equilibrio complicado. Sí, todavía no está muy... Ya. ¿Podrías explicarnos los tipos de huellas que existen? ¿Quién las determina? ¿Quién determina esas mediciones? ¿Y qué sellos las reflejan? Esto no tiene que ser exhaustivo, que te veo que tú eres muy exhaustivo. Un poco por encima, piensa que no somos expertos los que te escuchan. A ver, las huellas son las huellas que las que he comentado antes. Es decir, tenemos la huella de carbono, dentro de la huella de carbono también tenemos una huella de carbono digital, pero también tenemos una huella hídrica que nos habla no solamente del agua del grifo, sino del agua virtual, es decir, el agua que se necesita para producir cualquier cosa. Vale. Y luego tenemos la huella ecológica, que todos hemos oído hablar de cuántos planetas necesitas para vivir. Pues estaríamos hablando de la huella ecológica. Con lo cual tenemos diferentes maneras de enfocar en nuestro sistema de medida. Vale. Y luego a partir de ahí esto tiene sus correspondientes ISO en muchos casos, y luego está toda la parte de sellos, certificaciones, que habrá, no sé, más de 500 seguro. Okay. O sea, entre sellos y certificaciones y organizaciones que las otorgan y que no las otorgan. Entonces, al final, no es tanto las certificaciones y los sellos, sino realmente cada sector, qué es lo que necesita. Y de qué manera demuestra que está haciendo las cosas bien. Claro. Pero quizá más que hablar de cantidades hay que hablar, en mi sector, alimentación, producción, diseño, ¿qué me dice cómo estoy haciendo mi trabajo? Y a partir de saber en qué sector estoy, empiezas a identificar cuáles son las que tú necesitas para salir al consumidor con unas certificaciones en concreto, pero verlas hay. Claro. Y cada día salen más, porque aparte de las certificaciones oficiales luego están los sellos que cada uno quiere sacar, es decir, porque mi sistema, mi metodología me parece que es muy bueno y le pongo un sello. Entonces es un tema para estudiarlo a fondo y además a la hora de decidir qué es lo que haces, también hay que estudiarlo a fondo. Sí, porque puede ser un mareo, por lo que dices. Entonces, sí, es un mareo. Es un mareo, realmente es un mareo. Ya. Y hablando concretamente de práctica de diseño gráfico, que no solo es digital y que puede tener que ver con papel, cuando haces, no tanto, pero puede ser que hagas algo más con papel o de packaging, ¿por qué nos interesaría contar con algún sello en particular y cuál, si te viniera a la mente, cuál ahora? A ver,
Estamos hablando de diferentes sellos. Tendríamos por un lado o certificaciones. Por un lado estamos hablando de la evaluación o del diagnóstico de la propia organización, es decir, de cómo funcionas tú como empresa, vale, o como autónomo, como freelance, como lo que sea, es decir, cómo funcionas tú y cómo te gestionas. vale. Que para eso hay diferentes opciones en función del tipo de empresa que seas. Vale. Y luego, por otro lado, está el tipo de servicio que das. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que tú hagas diseño gráfico de webs que diseño de packaging. Exacto. Porque entonces lo que va con lo que trabajas, sí, con los materiales, con las herramientas que trabajas, son unas o son otras, ¿no? Sí. Evidentemente, si te dedicas al packaging, entrarías en un ecodiseño sí o sí, sí, lógicamente, ¿no? Sí. Con lo cual hay que saber muy bien en qué punto estás trabajando para poder buscar esas certificaciones. En cualquier caso, yo creo que es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Es decir, en el momento que tú te haces un diagnóstico como tanto como organización y como servicio, como producto, de ahí te va a salir qué tipo de certificación o de sello es el más adecuado. Porque además hay otra cosa, es decir, hay ciertos sellos que son, como si dijéramos, más neutros, pero hay algunas certificaciones que te posicionan más de una manera o de otra, o hay certificaciones más sociales, más económicas, más formales, es decir... También son marca, ¿no? Por lo que dices, tú también haces marca sí, a través de tu... también al final buscas tu tribu, ¿no? De alguna manera. Vale. Entonces, vale. Te vas agrupando con lo que más te vas identificando. Exacto. Con lo que más te vas identificando. Entonces eso ya va unido más a valores, sí. Ya no solamente va unido a productos, sino que va unido también a los valores de la propia organización, ¿no? A ver, y vuelvo al principio, por eso mismo ese primer diagnóstico que te da esa visión de la organización te da luego muchísimas más herramientas para poder aconsejar o recomendar, o que simplemente cae por su peso. Claro. Ostras, pues realmente yo estoy en este punto y entonces tengo que tender hacia aquí, porque además mi objetivo, el sector al que quiero ir, mis clientes van así. Entonces, normalmente esas cosas, si haces un buen diagnóstico, las ves, o sea, caen por su peso, no hay que inventar nada. Qué chulo. Me gustaría profundizar en el B Corp, qué es, cómo surge, cómo se consigue, qué dice de nosotros si lo conseguimos. Bueno, a ver, B Corp es una certificación en estos momentos que agrupa pues unas... En España creo que hay solamente unas 100 empresas que lo tienen. Estaríamos hablando de Danone, Oraluz, Teterum, Ecoalf, Veritas... La casa de Carlota en diseño es la casa de Carlota, sí, en comunicación. Sí, sí, hay algunas empresas también de diseño que tienen B Corp. A ver, B Corp, el objetivo es tener un impacto positivo, es decir, hacer una transformación, un impacto positivo en el que no solamente el objetivo sea un resultado económico, ¿no? Entonces, realmente es una certificación que en estos momentos, bueno, pues lo que podemos ver desde fuera es que sí lo que está generando es una transformación de las organizaciones. Yeah. En el fondo, ese es el objetivo que tiene, es decir, transformar las organizaciones, y más en estos tiempos en los que vivimos, claro. Muy asociado y muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que es que nadie se quede atrás. Claro. Y el beneficio sea no solamente para los accionistas, sino para las personas que trabajan, para las personas que consumen y para el medio ambiente. Ese sería un poco el resumen, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que hablábamos. Si tienes un B Corp, tienes unos cuestionarios largos para hacer esa autoevaluación, luego tienes unos criterios que tienes que continuar, tienes que hacer una declaración de principios, bueno, pues tienes que responder a esos indicadores y a partir de ahí formas parte de ese colectivo que trabaja
en esa dirección. Claro. Pero es más aglutinador, ¿no? Por lo que dices. Sí, es bastante... sí, a mí es una certificación que o sea, es una visión que me gusta, precisamente por eso, porque es aglutinador. Sí. A ver, que tener una certificación no significa que no tengas otras. Es decir, sí, claro. que muchas son compatibles, muchas son complementarias, y unas te llevan a otras, ¿no? Porque hay ciertas certificaciones que te implican que tienes que cumplir ciertas obligaciones. Claro. Entonces, es como un hilo, vas tirando de un hilo y vas completando los huecos que te faltan para poder realmente ser una empresa responsable. Me gusta más la palabra responsable que la de sostenible, porque en estos momentos la palabra sostenibilidad se nos está quedando demasiado gastada de tanto usarla, como la canción. Como manida, sí, es verdad. Sí, no. En estos momentos yo creo que tenemos que avanzar un poco más y necesitamos otra palabra. Necesitamos otra palabra. ¿Cómo se comunica el esfuerzo en sostenibilidad? Perdona que use esta palabra. ¿Qué hacemos como profesionales? Sí, a ver, yo creo que es una de las partes más difíciles. Vale. Yo creo que es una de las partes más difíciles porque como además se ha utilizado la comunicación de la comunicación de las cosas que se hacen bien o que se hacen poquitas cosas, se ha utilizado como un lavado verde muy que ya lo hemos pillado todos. Entonces, hacer una buena comunicación tiene que ir muy ligado a las acciones reales de la empresa. Claro. Tiene que verse, tienes una comunicación súper coherente, pero esa comunicación de lo que haces tiene que ir unida a lo que haces, a cómo lo haces, a lo que percibe tus propios trabajadores, la organización, tus agentes. Claro. Es decir, al final la comunicación o es coherente o deja de ser, primero comunicación y después dejas de poder comunicar la sostenibilidad, porque además si no logras que sea coherente es porque en el fondo no lo es. Ya. Entonces tienes que volver a analizar qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo te perciben, para que lo que digas, aparte de contarlo bien, que no es fácil, sea creíble. Claro. Sea creíble, porque al final comunicas lo que ya todo el mundo sabe que haces. Sí. Mira, yo me acuerdo, es como un ejemplo, cuando estaba estudiando INEF teníamos un profesor de arquitectura que nos decía, cuando un edificio está bien hecho, cuando tú entras por la puerta y llegas a los sitios sin ningún tipo de cartel. Claro. Porque intuitivamente sabes por dónde tienes que ir. Sí. En este caso tendría que ser lo mismo, ¿no? Claro. Es decir, cuando llegas a comunicar la sostenibilidad es porque ya todo el mundo ha interpretado que ya lo eres. Ya. Porque has mostrado tus servicios de una manera sostenible. Claro. Porque cuando te llega un paquete a casa de una compra online, te llega con la información suficiente para que tú ya lo hayas percibido o porque tú ya has decidido comprarlo porque cuando tú has entrado en la página web ya lo has visto, ¿no? Claro. O cuando vas a comprarte una pieza de ropa o cuando lo que sea, ¿no? Entonces, pero es un tema que me parece muy difícil. Ya. Quisiera que nos hables de los ODS y de cómo podemos acogernos y visibilizar esos esfuerzos. Bueno, a ver, los ODS es un paraguas que que lo agrupa todo. Sí. Es decir, en los ODS puede estar todo el mundo y puede no estar nadie. Claro. Entonces, pero todos nos podemos identificar con alguna parte de ellos. Los ODS son 17, pero dentro de los 17 hay un montón de metas que es a donde tenemos que llegar y esas metas luego tienen sus propios indicadores, ¿no? Entonces, volvemos al principio, es decir, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un análisis de como organización cómo estás funcionando respecto a esos 17 objetivos. Exacto. Respecto a las metas, a partir de hacer tu foto. Claro. Y decir, en mi propia organización, por mis características
puedo estar más alineada con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con lo cual voy a reforzarlos y voy a seguir profundizando en ellos. O además quiero trabajar por lo que sea en este tipo de ODS porque por afinidad, por valores o por colaboración o porque realmente entiendo que aunque no esté directamente relacionado con mi trabajo, me interesa colaborar. Exacto. Pues puedo hacer cosas para poder participar en el desarrollo de ese ODS, ¿no? Entonces, yo creo que no nos tenemos que quedar en la superficie de los enunciados, sino que tenemos que ir mucho más abajo, mucho más en profundidad, claro, y ver cómo trasladamos todos esos macroindicadores, claro, a microindicadores para que nuestro impacto realmente se pueda medir y tenga realmente un impacto de verdad. De verdad. Si eres un profesional comprometido con crear un mundo más sostenible y más justo, ¿dónde puedes encontrar proyectos y empresas que hablen tu mismo idioma, tanto a nivel de clientes como a nivel de proveedores? A ver, los hay. Es decir, hay muchas plataformas, muchas organizaciones que están trabajando muy bien. Y además hay recursos, hay proveedores, hay alternativas. Yo creo que realmente lo único que tenemos que hacer es buscar. Buscar porque además es como tirar del hilo. En el momento que empiezas y que además quieres encontrar lo que hablábamos de te vas encontrando por el camino, y lo que no encuentra uno lo encuentras en otro sitio y lo que no preguntas. Es decir, si una organización realmente dice, ostras, mi camino es este, porque además es un camino, no soy sostenible, me comporto y actúo de manera sostenible, los recursos están. Y además no es complicado, porque cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eficiencia, pensamos todos que todo es enorme, caro, gigante, superproyectazos. Que no, que esto no va de esto. O sea, que realmente va de hacer las cosas bien, con responsabilidad, midiendo los impactos y sabiendo que somos capaces de hacer las cosas mejor. Lo que nos hace falta es una primera parte de análisis. Y luego ir haciendo las cosas que somos capaces de hacer con lo que tenemos. Vale más hacer dos cosas bien hechas, con cabeza, con los recursos de los que disponemos y luego ir avanzando, que pensar en macroproyectos, porque entonces nos ahogamos en el no puedo hacer nada, nunca lo haré, no llegaré, es carísimo, me va a llevar mucho tiempo. Que hay que intentar bajar a la tierra, que es lo que nosotros intentamos hacer con las organizaciones, es decir, a ver, tú tienes tus dimensiones, tú tienes tus objetivos, con lo que tienes, vamos a ver qué se puede hacer para que hagas las cosas mejor. Claro. Y eso a nivel personal, a nivel de casa y a nivel de todo, ¿no? Pero los recursos están ahí, ¿eh? O sea, si alguien quiere iniciar este camino, hay muchísimos recursos para poder disponer de ellos. Y además hay muchos recursos gratuitos, hay muchísimos blogs de información, hay muchas maneras de empezar a dar los primeros pasos. Buenísimo. La última. ¿Sabrías definir qué es lo que queda por hacer y qué lineamientos definirías para un sector como el diseño, la comunicación, el branding o la publicidad? Bueno, yo creo que lo primero de todo es pensar que tiene un impacto. Es decir, que el sector como tal tiene un impacto. Y que además, teniendo en cuenta que es un sector en el que es capaz de transformar lo que pensamos, es decir,
La imagen de... A ver, lo que las empresas de branding y de comunicación hacen con las marcas, hacen magia. Vale, vamos a utilizar esa magia. Entonces, pero de entrada hay que ser conscientes de que todos los recursos que necesitamos antes de hacer la magia, sí, claro. Hay que transformarlos. Hay que cuantificarlos, hay que analizarlos y a partir de ahí, claro, el servicio que ya damos ya viene con una mochila responsable puesta. Claro. Y a partir de ahí podréis comunicar lo que las marcas quieran partiendo ya de esa base en la que la propia manera ya es respetuosa. Sí. Entonces, luego comunicaréis lo que el cliente quiera, ¿no? Pero de entrada, las cosas que hacéis pre-cliente están en vuestras manos, no están en manos de quien compra. Sí. Y contrata. Con lo cual, tenéis un trabajo previo de medir, pues eso, de qué hacer con los equipos, de qué plataformas utilizar, qué energía contratar, ya no solamente de las plataformas, sino la propia energía que contrata la propia agencia en su espacio. Claro. ¿Qué equipos contrata? ¿De dónde los trae? Claro. ¿Qué servidores utiliza? Que incluso el peso de las imágenes, las definiciones de los vídeos, los colores, los tipos de letra, todo tiene un impacto, todo, absolutamente todo. Increíble. Y toda esa parte es la que hay que controlar. Claro. Y luego, con todo eso que ya está controlado, ya haces la parte del cliente. Sí. Pero entonces lo necesitas tener de alguna manera muy parametrizado. No te lo, o sea, muy trabajadito desde antes. A ver, yo cuando empecé a trabajar en esta línea, cuando empecé a trabajar de esta manera y pensaba que podía haber una transformación real de las organizaciones y de la manera de hacer las cosas, no era tan consciente de lo que soy consciente ahora. Es decir, que al final, cuando tú entras en un proceso de estos, lo que haces es realmente un análisis de procesos. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de análisis de procesos. Estamos hablando de algo absolutamente cuantificable. No estamos hablando... Y funcional, completamente funcional. Estamos hablando, hay cosas que son menos cuantificables, son más cualificables, pero no dejan de tener una medida. Entonces, tú estás hablando de análisis de procesos. Entonces, si tú quieres ser eficiente, lo más eficiente posible es que tu proceso, desde el principio hasta el final, sea lo más eficiente posible. Y los criterios de eficiencia, en este caso, incluyen los criterios de sostenibilidad. Incluyen los criterios de emisiones de CO2, incluye el consumo de agua, incluye el mantenimiento, incluye la energía, incluye todo esto. Pero al final estás haciendo un análisis de proceso. Claro. Y vas a saber exactamente en qué parte del proceso puedes actuar para mejorarlo. Bueno, para mejorar el qué, por eso hablábamos antes de objetivos, ¿no? Cuando yo sé qué objetivo quiero conseguir. Exacto. Y analizo todo el proceso, ya sé dónde tengo que ir afinando. Y si uno de mis objetivos es reducir las emisiones, tener menos impacto ambiental, ya sé en qué parte del proceso tengo que actuar para mejorar. Exacto. Con lo cual, no deja de ser un análisis absoluto de procesos. Sí. Muy chulo, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pero es que es para todo. Es decir, si tengo que hacer un bolígrafo sostenible y que su huella ecológica sea la menor posible, tengo que ver qué pasa hasta que me llega a mí el bolígrafo a la mano, ¿no? Desde que empieza la idea de un bolígrafo, desde la propia idea, hasta que se muere el bolígrafo. Sí, exacto. Todo el hilo de vida de este bolígrafo. Sí, es verdad. Lo analizo, lo desmenuzo y decido cómo lo construyo para que tenga el menor impacto posible. Exacto.
pero desde la idea, ¿eh? Sí. Desde la idea. Pero es verdad que todo esto se entiende mucho más en el mundo físico y a nosotros que si somos más digitales nos queda un poco lejos todavía, ¿no? Sí. Nos cuesta de darnos cuenta de nuestro impacto real. Sí, pero imagina, solamente piensa en en toda la cantidad de aparatos electrónicos. Claro. Solamente pensando en eso, toda la cantidad de aparatos electrónicos que se necesitan para trabajar. Solo pensando, eso es absolutamente físico. Sí. Sí. Vas, compras, tienes unas pantallas brutales, unos programas impresionantes, esos no los ves, pero ahí están. Sí. Pero los aparatos, la instalación física la ves. Sí. Y esa instalación física se ha construido en algún sitio. Exacto. Y va a parar a otro sitio cuando ya salga de tu despacho. Sí, es verdad. Con lo cual sí que hay una parte muy física. Sí. Lo que pasa que nos falta la fase previa, que es pararnos a pensar, analizar por sector. Es decir, a ver, mi sector realmente puede tener un impacto. Sí, eso. El macro, la visión macro falta. Exacto. O sea, no tu despacho. Vale. Sí. Me voy a mi agencia y voy a ver qué rayos hago. Exacto. Dentro de mi agencia. Claro. ¿Por dónde empiezo? Sí. No, y siendo un esfuerzo como es, y como todo requiere muchos esfuerzos, acabar de entender por qué harías ese esfuerzo, qué significa, que bueno, un poco es que todo va hacia allí en realidad. Sí, es que además tenemos, a mí por eso mismo cuando hablamos de huellas, la huella ecológica me gusta mucho porque es muy visual, es decir, ¿cuántos recursos necesito del planeta para hacer esto? Claro. Es decir, vivimos en un planeta finito, con unos recursos finitos. No hay más. Con lo cual, el objetivo es poder vivir con lo que tenemos, porque es que no hay más. O sea, se acaba. O sea, lo que no hay, no hay. Sí. Entonces tenemos que ser capaces de poder tener esta visión, porque claro, a nosotros nos parece que no se nos acaba, porque vivimos donde vivimos. Sí. A nosotros ya se les ha acabado hace mucho tiempo. Sí, es verdad esto. Entonces, al final, no se trata tanto de ser sostenible, sino de cambiar las reglas. Es decir, tenemos que cambiar las reglas de cómo nos relacionamos con la vida y con el planeta, porque es lo que tenemos y donde vivimos. Es verdad. Entonces, claro, esas reflexiones normalmente no te las haces habitualmente, porque dices, bueno, vale, ya, sí. Es como es un planteamiento demasiado grande. Son como macro. Para llevarlo a tu vida cotidiana, sí, ¿no? Son reflexiones macro y no te las haces. Pero bueno, hay que pasar del macro al micro. Es como cuando tomas una decisión de que dices, no, es que mira, me quiero ir a vivir a no sé dónde. Es la macro. Sí. ¿Vale? ¿Y cuáles son las micro hasta que llego a ese destino? Sí, tal cual. Bueno, pues esto es lo mismo, con otra decisión que nos afecta no solamente a nosotros, sino que nos afecta a todos. A todos. Claro. Nos afecta a todos. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por explicarnos todas estas cosas, que son todas impresionantemente interesantes y muy... Pues mira, me alegro que que lo parezca. A mí sí me lo parece, por eso estoy en ello, obviamente. Sí. Muchas gracias.